Hola Millennial, bienvenido a otro episodio más de nuestro podcast Adulting para Millennials. Y el día de hoy te traigo un tema que estoy segura que nos ataca a la mayoría de nosotros. Y es el decir que no y el hecho de poner límites sanos en nuestra vida. Bienvenidos a Adulting para Millennials, un podcast creado para millennials como tú y como yo, tratando de sobrevivir la vida de adulto, con tu host, Pau Insu. En cada episodio compartiremos tips, historias y anécdotas tuyas y mías para poder llevarla un poquito más fácil, porque detrás de cada millennial exitoso hay un montón de millennials que ya aprendieron la lección y pasaron el tip. Únete a nuestro grupo de Facebook para ser parte de nuestras conversaciones semanales. A ver, creo que la mayoría de nosotros pasa por esta situación en la que nos cuesta desde situaciones muy pequeñas en nuestro día a día hasta cosas ya grandes, el decir que no a otras personas. A mí me pasa, y es que yo crecí con esta idea de que si yo decía que no a algo, si yo no me oponía, pero si alzaba mi voz y decía que no me sentía cómoda o que no tenía ganas de hacer algo, iba a ofender a la otra persona. Entonces, yo crecí con la idea de que si yo decía lo que yo pensaba, iba a ofender a los demás o iba a causar un problema con otros y entonces era mejor quedarme callada y simplemente no decir nada. Si algo no me pareció, mejor me quedo callada y simplemente me doy la vuelta y me voy. Y ya siendo adulto, por supuesto, esta fue una situación cero cómoda. Cero cómoda que tuve que aprender en terapia a trabajarlo y entender que el yo decir que no, el yo hacerme escuchar, era válido. Y aún en este punto de mi vida, después de haberlo trabajado, me cuesta esta situación de decir que no y tengo que recordarme constantemente que no se trata de faltarle el respeto a alguien más o querer buscar pleito por buscar, sino simplemente decir, ¿sabes qué? Esto no me parece, con esto no estoy de acuerdo o simplemente no tengo ganas de hacer esto que me estás pidiendo que haga. Que también se vale decir no tengo ganas, ¿sí? Así que, para empezar el podcast, te traigo algunas situaciones que me han pasado a mí y quiero saber cómo te sientes tú al respecto. Porque si eres como yo, estoy segura que cualquiera de estas situaciones te harían pensar, por lo menos pensar un poquito si realmente decir no gracias o no tengo ganas o no lo voy a hacer. O preferirías simplemente no decir nada y ahí sí que seguir la corriente, como dicen. Vamos a ver. Primera situación. Supongamos que estás ocupado con tus propios proyectos en el trabajo y un colega se te acerca y te pide que le ayudes con una tarea adicional. ¿Te sentirías cómodo diciendo que no, explicando que ya tienes suficiente trabajo? ¿O aceptarías la tarea para evitar un conflicto con esa persona? Te digo, en cada uno de estos escenarios yo he pasado por ahí y estoy segura que en más de alguno dije que sí a ayudar a cualquier otra persona antes de tomar en cuenta los proyectos que yo ya tenía encima, ¿sí? Vamos con la situación número 2. ¿Qué harías si un miembro de tu familia que ya sabes que tiene dificultades para administrar su dinero te pide que lo ayudes económicamente?
y es poco probable que te devuelva ese préstamo. ¿Dirías que no para protegerte tú y tus finanzas o cederías por la presión familiar? Esta situación yo la he vivido de cerca, con familiares así. No me ha tocado a mí personalmente, pero sí lo he vivido de cerca. Así que dime tú, ¿qué harías en esa situación? Simplemente te dirías, bueno, ¿sabes qué? Me olvido de mi dinero y ya que vea a esa persona cómo le hace. ¿O preferirías decirle que no? Ay, vamos con la número 3. Supongamos que un conocido te invita a un evento benéfico al que no estás interesado en ir o participar. ¿Prefieres decir que no de manera educada o simplemente aceptas la invitación por no herir sus sentimientos? O incluso por no quedar mal, como quedar ante los ojos de esa persona, como que eres alguien que no está interesado en participar en algo benéfico. A ver, situación número 4. Y por esta sí he pasado yo varias veces, incluso paso últimamente con amigas que tenemos horarios muy diferentes para trabajar. Y ellas constantemente me invitan a salir en fin de semana, el cual para mí el fin de semana, sobre todo los sábados, es el día en que limpio y organizo el apartamento. Y sí me molesta. A ver, vamos con la situación, te la cuento. Imagina que has tenido una semana agotadora y tu amigo te invita a una salida el fin de semana. ¿Decidirías decir que no para cuidar de ti mismo y descansar o aceptarías su invitación para no decepcionarlo? Te digo, esta situación para mí es constante y muchas veces sí me tengo que recordar que soy yo quien tiene que ceder un poquito, pero la mayoría del tiempo sí tengo que recordarme, evaluar primero cómo me siento, cómo está mi energía y si sí necesito solo quedarme a descansar, pues ya te dije, yo ya pasé por terapia y ahora este tipo de situaciones ya las puedo evaluar un poquito y poder decir que no. Antes constantemente decía que no, constantemente decía que sí, que sí, que sí, y yo salía el fin de semana completo y volví a llegar el lunes y yo no había descansado nada, o sea, no me había recuperado para nada. Y yo soy una persona que sí necesita al menos un día a la semana de simplemente existir, de no hacer absolutamente nada. Yo soy esa persona y ahora lo entiendo. Pero sí, en cuanto al tema de esta semana de aprender a poner límites, antes me costaba muchísimo, de verdad que sí. Y la última situación, y en esta sí, yo sigo siendo culpable de decir 1000 veces que sí. Me cuesta muchísimo. Vamos a ver, ¿tú qué piensas? Situación número 5. ¿Qué harías si un vendedor te presiona para comprar un producto que no necesitas? ¿Serías capaz de decir que no y alejarte de la situación? ¿O cederías ante la presión para evitar un conflicto? A ver, no sé si un conflicto, pero sí estas personas que están como dándote muestras en el supermercado y qué sé yo qué más, esas son como las situaciones más peligrosas para mí. Y por eso trato de evitar muchísimo a estas personas porque yo sé que ellos, o sea, me siento como comprometida que si yo me acerco y agarro una muestra y digo, qué rico está o qué sé yo, y entonces ya ellos empiezan con su trabajo de ventas y a querer vender el producto, me siento comprometida a tener que decir que sí porque ya de por sí agarré una muestra del producto. Entonces, sí, la verdad, confieso, estas son las situaciones que para mí son complicadas y prefiero evitarlas.
Prefiero evitarlas porque yo sí caigo facilito en esa situación de sentirme culpable y comprometida a tener que decir que sí. A ver, no sé si ya te dije que la anterior era la última, pero te tengo una más. Y esta me pasaba muchísimo en el colegio. Te digo, mucho antes de que había ido a terapia, me pasaba esta situación. Y sí tengo un par de compañeros aquí en mi mente que estoy segura que la mayoría de sus buenas notas fue por esta situación. Dice, imagina que estás en clase y un compañero te pide que le prestes tus notas para un examen. ¿Te sentirías cómodo diciendo que no o accederías ante la solicitud para evitar un conflicto? Y sí, justamente, te repito, tengo un par de compañeros con nombre y apellido que estoy más que segura que la mayoría de sus buenas notas en el colegio fueron por dos cosas, o porque me copiaron la tarea, que yo tampoco era la más aplicada, pero sí era bastante responsable con mis tareas. Entonces, o me copiaban las tareas o cuando tocaban estos benditos trabajos en grupo, seguro sí, toda la vida estaban conmigo en el grupo. Y ya sabemos cómo va la situación, quién hace el mejor trabajo, la mayoría del trabajo, el esfuerzo, qué sé yo qué más. Y los demás simplemente ponen su nombre en el proyecto. Gracias a Dios, ya fui a terapia, ya lo trabajé. No digo que ya es una situación perfecta, pero por lo menos sí ya ayuda bastante a reconocer la mayoría de estas situaciones. En el siguiente episodio, en TikTok, casualmente tengo un video que hasta el momento ha sido mi video más viral, no mi momento, mi video más viral. Y es un video que hice hace mucho tiempo y habla sobre el minimalismo. Como el minimalismo no es simplemente en mi vida y pues ya en general, no se refiere ya simplemente a la cantidad de cosas que tenemos, sino a una manera de vivir nuestra vida. Así que en el próximo episodio vamos a hablar sobre el minimalismo como un estilo de vida. Y ahora sí, te voy a compartir algunos de los tips que a mí me dio mi psicóloga en ese momento cuando fui a terapia para aprender a decir que no y a poner límites sanos en nuestra vida. El número 1 es practicar el decir que no de forma asertiva. Tenemos que aprender a decirlo de manera clara, directa y respetuosa, porque como te decía antes, no se trata de ser grosero o de faltarle el respeto a los demás a la hora de poner límites. O sea, no tiene que ir una de la mano de la otra. Podemos decir que no de manera respetuosa. Y yo sé, hay personas, y conozco a una cercana, que creen que el que tú les digas que no, o el que tú pongas tus límites, el que tú digas, no estoy de acuerdo con esto, no me parece esto, es faltarles el respeto a ellos. Y de ese tipo de personas necesitamos empezar a alejarnos un poquito, a pasar la menor cantidad de tiempo posible con ellas, si es que a fuerza debemos mantenerla en nuestra familia o queremos mantenerla, perdón, en nuestras vidas o queremos mantenerlas en nuestras vidas. Y si se puede, cortar los lazos lo más posible. Yo he aprendido en los últimos, puedo decirte, 5 años, 4 años, a que está muy bien cortar lazos con personas que no te suman a tu vida. El decir que no, debemos de aprender a decirlo o practicar decirlo
sin sentirnos culpables con haberlo dicho. Eso es súper importante. Ahora sí, vamos con el tip número 2. Identifica tus prioridades. Antes de comprometerte con algo más, tómate un momento para evaluar si realmente es importante para ti y si tienes la capacidad de hacerlo. O sea, de por sí, nosotros ya en nuestras vidas tenemos un montón de tareas, de responsabilidades y de cosas que hacer. Entonces, si alguien más se nos acerca a pedirnos ayuda, tomémonos un momento para decir, sí tengo el tiempo, sí tengo la energía, sí te puedo ayudar. O si estamos en ese momento en que decimos, o sea, ni siquiera puedo yo con lo mío, menos ayudarte con lo tuyo. O sea, déjame hacer primero lo mío y luego pues ya vemos si logro ayudarte con lo tuyo. Número 3, poner nuestros límites. Esto lo leía en un libro hace tiempo, justamente cuando fui a terapia, que se trata de imaginar como si tuviéramos un corral. Sí, imaginemos que estamos dentro de un corral. Esos son nuestros límites y nosotros vamos a decidir a quién vamos a dejar pasar o entrar a ese corral y a quién no. Y cuándo sí los vamos a dejar entrar y cuándo no. Sí, es muy importante tener muy claro en dónde está la barrera de nuestro corral, donde nosotros tenemos nuestro espacio para ser libres. Entonces, dice, aprende a decir que no cuando te sientes explotado o abrumado. Es importante defender tu tiempo y tu energía. Justamente lo que te decía, es importante aprender hasta dónde vamos a limitar que otras personas entren o no en nuestro espacio personal, de nuestro tiempo y de nuestra energía. Número 4. No se trata simplemente de decir que no a todo el mundo, sino más bien de decirnos que sí a nosotros mismos. Te lo explico. Reconocer la importancia de cuidar nuestro propio bienestar emocional y físico, incluso si eso significa tener que decirle que no a los demás. Por eso te digo, no se trata simplemente de decir que no a factores externos, sino a decirnos que sí internamente. Por ejemplo, la situación que te decía de los fines de semana, que a mí me encanta tomarme un día a la semana para simplemente existir. Cualquier otro día podemos salir, podemos vernos, podemos lo que sea. Un día a la semana yo necesito estar simplemente existiendo con mi persona. Entonces es ese momento en que yo me digo a mí misma, sí puedes descansar, sí te puedes tomar el día simplemente para ti. Y vamos con el último. Practicar el self-care. Dedicarnos tiempo regularmente para hacer actividades que nos recarguen y nos hagan sentir bien con nosotros mismos. Esto nos va a ayudar a sentirnos capacitados para establecer límites y decir que no cuando sea que lo necesitemos. Así que ya sabes, estos 5 tips te pueden servir muchísimo para empezar con tu proceso. A ver, recordemos siempre que es un proceso. No va a pasar de la noche a la mañana que simplemente vamos a empezar a decir que no, que no, que no, que no a todo, sino que va a ser un proceso de ir aprendiendo. Por ejemplo, qué situaciones no nos hacen sentir cómodos o drenan nuestra energía. ¿Qué personas hacen exactamente lo mismo? ¿Nos hacen sentir incómodos o nos drenan nuestra energía? Es un proceso que vamos a tener que ir aprendiendo a manejar. Sí, pero lo importante es empezar ya de una vez. Y ya saben, si quieren seguir tomando nota o aprendiendo un poquito de tips y lecciones de otros millennials para llevar nuestra vida de adultos un poquito más fácil, denle subscribe o follow dependiendo de en qué plataforma nos están escuchando
Y si quieren ser parte de nuestras conversaciones semanales, vayan al grupo de Facebook, los espero allá. Nos encuentran como Adulting para Millennials Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio, ¿va? Besitos, bye.